Pero previamente a eso, voy a aprovechar cortar todos aquellos para que todos activen su cámara. Bien, bien jóvenes. Entonces, vamos también a hacer otra recomendación, por favor, que se incorporen después de unos minutos, unos 15 minutos de hacer la clase. Ahora, por otros problemas de un trabajo final de grado que estamos, en la cual somos tribunales, se dilató un poco, por eso que no empezamos en la hora establecida. Hasta hace un momento estuvimos conversando con el postulante o los postulantes del trabajo de grado que tenían que salir hoy día a las 3 de la tarde, que entre ellos, para que ustedes tengan conocimiento, entre esos trabajos, en ambos hay que ser, diagramas de flujo, hay que hacer balance de materia, hay reacciones químicas de por medio, o sea, es todo relacionado con esta materia, como referencia. Bien, entonces ahora entramos específicamente a la primera unidad. La primera unidad, que estaría... La primera unidad, los conceptos básicos. Conceptos básicos del balance de materia. Una ley que ustedes la conocen perfectamente es la ley de la conservación de la materia, que aquí, tal como se enuncia, esta ley dice lo siguiente, de que la materia no se crea ni se destruye, solo puede ser transformada. Es la famosa ley, no solamente en el balance de materia, también en el balance de energía. Esta ley se debe cumplir en todos los procesos que existen en la naturaleza, todos los procesos físicos y todos los procesos químicos. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de nuestra carrera, hablamos de nosotros, de nuestra carrera, esta ley debe cumplirse en toda la línea de las operaciones unitarias y también en la línea de los diseños de reactores químicos, empezando desde las reacciones químicas 1, que es precisamente donde se aprende a utilizarla en profundidad esta ley. Bien, por eso es que en este segundo párrafo indica de que un balance de materia es una revisión de todos los materiales que toman parte en un proceso físico o químico. Las sustancias pueden entrar, salir, producirse, acumularse o consumirse en el sistema. Se excluye las reacciones nucleares, la de Einstein. Entonces, resulta que, tal como dice acá, en todos los procesos físicos o químicos debe cumplirse la ley. Y las sustancias que entran deben ser igual a las que salen. Cada una, la ley que rigen los procesos físicos tiene sus propias características, pero en todas las etapas que se siguen se cumple la ley de la conservación de la materia. Lo mismo en un proceso químico. Quiere decir que se trata de reacciones químicas. Y en todos los pasos que se siguen también tiene que cumplirse la ley de la conservación de la materia. Existe una diversidad de conceptos fundamentales que debemos definir correcto. O sea, para poder hacer el balance de materia y energía que responde de esta unidad, los conceptos básicos, conceptos previos, existen algunos conceptos fundamentales. Y esos conceptos fundamentales están relacionados, por ejemplo, qué es un sistema, qué es un proceso, qué es, por ejemplo, una unidad de proceso, cómo se clasifican los procesos, cómo se trabaja con las unidades múltiples, qué es un diagrama de flujo, qué es una base de cálculo, qué es un grado de libertad. A eso se refiere conceptos fundamentales, para luego realizar todos los trabajos de balance de materia. Por eso es que dice en un párrafo, advierte, dice, existe una diversidad
de conceptos fundamentales que debemos definir por una mejor comprensión. Al momento de efectuar un balance en materia de un proceso, se debe especificar en qué consiste el sistema para el cual se hará el balance y establecer sus fronteras y definir los términos del proceso. O sea, el primer paso importante, se debe definir claramente, se debe definir el sistema en el cual voy a realizar el trabajo, o sea, el balance de materia. Y el nombre del sistema ya ustedes, por eso es requisito de materia termodinámica y físico-química, ¿no? Bueno, por lo menos termodinámica con seguridad. Y en termodinámica se lleva qué sistema, qué subsistema, o sea, se dan todos estos términos ya, pero ahora es necesario utilizarlo. Y en el supuesto caso que haya dudas, bueno, ahora ya no tiene que ver a partir de ahora, después que avancemos esta materia, esta unidad. También, o sea, antes de pasar a la siguiente o a la otra lámina, aquí dice en qué consiste el sistema para el cual se hará el balance y establecer su frontera. También vamos a ver cómo se clasifican los sistemas, abierto, cerrado, aislado. Pero antes de eso, definiremos qué es proceso. Porque para definir qué es un sistema tenemos que hablar de procesos. Cuando decimos en un sistema existe se va a realizar un proceso físico, tenemos que conocer primeramente qué es proceso, ¿no? Si no, no vamos a entender qué es lo que va a ocurrir. Si decimos en un determinado sistema se va a realizar una transformación química, eso también es un proceso, o sea, es un proceso químico. Por lo tanto, tenemos que saber qué es un proceso. Este término se utiliza, por un caso, en infinidad de áreas. Por ejemplo, si las variables de un proceso adiabatic, por ejemplo, de un proceso en el cual considere varias variables de presión, temperatura y sean interdependientes cada una de ellas, entonces diremos, por ejemplo, en ese proceso, como el caso de la compresión y expansión de gases, ese proceso es un proceso isotérmico si la temperatura está constante, un proceso isobárico si es a presión constante y así sucesivamente. Entonces está siendo utilizado para un sistema que se encuentra en ciertas condiciones de estado del proceso, presión, volumen, temperatura. Bien, entonces, ¿qué dice que es proceso? También se puede aplicar el término proceso como lo vamos a hacer ahora por ejemplo, en la industria. En la industria existen diferentes tipos de procesos que nosotros los vamos a llevar adelante ahora, pero como para recordar, hemos dicho el proceso relacionado a las variables de estado. También el proceso, por ejemplo, en las reacciones químicas, el proceso, por ejemplo, reversible y irreversible relacionado al equilibrio químico. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un proceso químico. Entonces, de reversibilidad. También hay en la termodinámica los procesos reversibles e irreversibles. O sea, en otras palabras, la palabra proceso se aplica en una serie de actividades de áreas de toda la industria o de la ingeniería en general. De la ingeniería. Depende en qué área voy a utilizarla. Depende mucho. Entonces, en base a ello, nosotros no vamos a abocar exclusivamente, vamos a orientar el área de la industria en términos del flujo de las corrientes que pasan en un determinado equipo. Entonces, es posible, dice, aquí lo indicamos también para aquellos que no están pudiendo participar en esta clase, también está escrito aquí en las láminas, está escrito las partes más importantes que consideramos debe saber cada estudiante. Entonces dice, es cualquier conjunto de operaciones que produce una transformación física o química en una sustancia o un grupo de sustancias. El agua, por ejemplo, en un recipiente, dice, va a producir una transformación física. ¿Qué necesitamos para eso? Energía. Tenemos que encender el quemador, hacer combustión, elevar la temperatura del recipiente y llegar al punto de ebullición. Entonces, una transformación química. Y si es química, bueno, tendremos, por ejemplo, un gas para hervir el agua, un gas que se le da un catalizador, un medio para que se realice la reacción. Y tenemos ahí un proceso químico, la combustión del metano, en este caso, de la garrafa de gas, propano,
propano, butano. Entonces, por la ignición, en este caso, por la chispa en este caso del propano, eleva la temperatura y convierte el agua en vapor. O sea, al punto de ebullición y luego en vapor. Entonces, una transformación física. Todas las sustancias que ingresan en un proceso reciben el nombre de alimentación. Ya eso es ya desde el punto de vista del sistema. Para eso hay, digamos, por ejemplo, una sola unidad de proceso. Hay varias unidades de proceso, o sea, los subsistemas, que es lo normal en una industria, con mayor razón si es grande. Con mayor razón si es grande. Entonces, tenemos aquí, si es grande, lógicamente tendremos varios subsistemas. Existen fábricas muy grandes, muy grandes, o sea, como la industria petrolera, por ejemplo, para el azúcar, lo mismo, son industrias grandes. Y ahí, entonces, todas las sustancias que ingresan a un proceso reciben el nombre de alimentación. En Guavirá, diremos nosotros, la alimentación es la caña de azúcar. En la industria del petróleo, diremos, por ejemplo, el petróleo crudo, o también si directamente gas el que se encuentra. Entonces, el gas, si es gas solamente, se lo trae el gas, se hace el tratamiento correspondiente, se lo separa de acuerdo a los intereses que tiene la industria. Y bueno, ahí hay solamente proceso físico. Siempre y cuando el gas se lo separe solamente de su parte que tenga conveniente a donde están trabajando. En el caso del azúcar, igual puede convertirse la caña de azúcar en alcohol, en azúcar. También depende a dónde orientan esta alimentación. Entonces, tal como les indicaba, un proceso puede estar constituido por una unidad de proceso o por varias unidades, recibiendo este nombre cualquier aparato o sitio donde se lleva a cabo una operación de transformación o de estudio. Entonces puede ser un sistema o subsistema, tal como lo indicamos anteriormente. Cuando hablamos de procesos, igual como hablamos de procesos respecto a las variables de estado o al tipo al tipo de reversibilidad que tenga de regenerarse nuevamente la alimentación. Entonces, como el caso, por ejemplo, de los procesos reversibles e irreversibles. Entonces, los irreversibles no vuelven a su estado inicial, los reversibles pueden volver. Entonces, a las sustancias que lo generan. Y en el caso de los procesos físicos, directamente, o sea, como el caso del vapor, lo dijimos anteriormente, ¿no? Entonces, a esos procesos, si están solamente orientados hacia las variables, utilizaremos, inclusive pueden haber ecuaciones que relacionan las variables de ese proceso, que serían las ecuaciones de estado. Concreto, en el caso de los gases ideales, tenemos PV igual que nRT. Es una ecuación de estado de los gases ideales. Son varias las variables que se utilizan ahí para expresar ese proceso. Entonces, en nuestro caso, que son los procesos industriales, tenemos nombres con respecto a los procesos que se desarrollan en la industria. Esto es en la industria, desde el punto de vista de los flujos. Si se trata de los flujos, intervienen en intermitentes, batch, se dice batch. Son aquellos en los cuales la alimentación ingresa en la unidad de proceso. Dice, se realiza la operación teniendo en cuenta los flujos de las corrientes que intervienen en el proceso y por último se retira el producto. Es el caso, por ejemplo, en la fábrica de pintura, digamos. Ingresan todos los materiales que hacen la pintura, todos los materiales, el aglutinante, los pigmentos, todo. Se empieza el proceso, se licúa, en un agitador, en un mezclador, se mezcla y luego de un cierto tiempo retiramos la pintura. Entonces retiramos la pintura. Ese es un proceso intermitente. Pues. Luego de un cierto tiempo, aquí es importante tomar en cuenta eso del tiempo. Entonces son aquellos en los cuales la alimentación ingresa en la unidad de proceso, se realiza la operación teniendo en cuenta los flujos de las corrientes que intervienen en el proceso y por último se retira el producto. Entonces aquí tenemos el continuo, que es el que más se da en la industria. Es cuando entra alimentación en forma permanente y también sale producto.
Por ejemplo, en la deshidratación de un aceite, pues, el aceite puede pasar por un reactor químico y en forma continua y se va eliminando los átomos de agua. Deshidratación, sale agua de las cadenas carbonadas. En las mejor dicho, en los reactores químicos a medida que entran los reactivos químicos, salen los productos. Si es un proceso físico, ahí entonces también se puede denominar, es cuando entra alimentación en forma permanente y sale producto. El proceso en forma continua, dice, se debe tomar en cuenta los cambios de las variables del proceso con relación al tiempo en cualquier punto del mismo. Entonces, en un proceso continuo, tenemos que, tal como va entrando, también va a salir el producto en función del tiempo. Hay diferencia, ¿no?, entre procesos intermitentes y continuos. Y bueno, los semi-intermitentes, que es una mezcla de los dos. O sea, en la entrada puede ser intermitente y salir en forma continua. Y en la salida puede ser en forma intermitente y entrar en la materia prima en forma continua. Entonces tenemos eso, los semi-intermitentes. Aparte de los flujos, ¿sí?, tenemos la clasificación de los procesos industriales, considerando la dependencia o no de las variables del proceso con respecto al tiempo. Es decir, ahora hace un momento hablábamos de los procesos industriales en función del flujo. Ahora vamos a hablar de los procesos industriales con respecto a las variables del proceso. O sea, el proceso, el flujo, cuando ingresa a un equipo, tiene una cierta masa, puede estar a una cierta temperatura, puede estar con una cierta presión, con una cierta velocidad. Entonces, todas esas son variables de la corriente, o sea, del proceso. Eso entonces, cuando sucede, si queremos nosotros investigar las variables que afectan al fluido que ingresa al equipo y también que salen del equipo como producto o como resultado del proceso, que si es proceso físico, y si son varias unidades, lo mismo en cada uno de los subsistemas y al inicio y final del sistema. Entonces, nosotros podemos revisar las variables. Es nuestra obligación, además, revisar. Las variables son, por ejemplo, en este caso, se clasifica en este caso en estacionarios y transitorios, o no estacionarios, o transientes, estacionarios o en régimen permanente. Estacionarios o en régimen permanente es cuando absolutamente ninguna de las variables se modifica en el proceso, ya sea una sola variable, ya sea un solo equipo o varios equipos, o varias unidades, o varios subsistemas. Entonces, en la clasificación de los procesos industriales, considerando las variables del proceso, se clasifican, en conclusión, en estacionarios y en transitorios. Estacionarios si no se modifican, y en transitorio si se modifica una sola de las variables del proceso, ¿no? Entonces ya no es un proceso estacionario, sino se denomina proceso transitorio. Son aquellos, dicen, los cuales alguna variable del proceso cambia con el tiempo, haciendo que los valores de las variables involucradas presenten en su dinámica cambios significativos. O sea, todas las variables que ingresan o una variable que se modifica al inicio y cambia la salida, empezando desde la masa, si entra 20 moles de propano y salen 15 moles de propano, 5 moles, ¿dónde se fueron? Entonces, necesariamente ya hay una variable que se modifica, quizás. Si se habla desde el punto de vista de las variables de medición, en este caso, unidades de medición como temperatura, presión, si alguna de ellas se modifica, también ya el proceso es transitorio. Volvemos a repetir esto, la clasificación, hay algunos ejemplos aquí: proceso continuo, proceso intermitente y proceso semicontinuo. Aquí tenemos el continuo, entran 500 kilogramos de benceno y 500 kilogramos de tolueno. Por arriba,
como destilado salen 450 kilogramos de benceno nada más. ¿Qué quiere decir? Que el resto tiene que salir por abajo, ¿no? Y no se conoce. O sea, por los fondos, en este caso de la columna. M2, que es incógnita, kilogramos de benceno por hora. Fíjense en el análisis de las variables del proceso acá. Tenemos 500 kilogramos de benceno, aquí sale solamente 450 y aquí teóricamente debería ser los otros 50 para que sea igual a los 500. De la misma manera el tolueno. El tolueno aquí no sabemos cuánto es lo que sale en el tolueno, pero acá tampoco sale, digamos, según el flujo, no sale por abajo, no, o sea, por los fondos de la columna, por los fondos no sale. Por lo tanto, solamente es por arriba, M1. La masa, entonces los 500 kilogramos de tolueno con seguridad que también van a ser por arriba de 500 toneladas, 508 kilogramos de tolueno, no toneladas, kilogramos. Entonces, ese es un análisis de los datos del proceso, de las variables del proceso. Pero si este es un proceso continuo, en forma continua entra este destilador, en forma continua entra este destilador y en forma continua se va produciendo lo que ustedes ven en la gráfica. En el otro diagrama, que es el proceso intermitente, ahí tenemos el proceso intermitente. Se adiciona a este recipiente que es un agitador, un mezclador, o sea. Y aquí tenemos 110 kilogramos, o sea, como dato. 0,7 gramos de etanol por gramo de mezcla, 0,30 gramos de agua por gramo de mezcla. Aquí entran 300 gramos o sea, en total la mezcla, el porcentaje es 60% de alcohol y 40% de agua. Y aquí hay otra cantidad de alcohol, también de agua, ambos en diferentes composiciones. Se mezclan y no sabemos cuánto es el resultado. O sea, en este caso adicionamos todas las sustancias acá, o sea, los elementos, la materia prima acá, se mezcla y al cabo de un cierto tiempo se retira todo. Parecido al ejemplo que estábamos citando, que es el de la pintura. En este caso es solamente un proceso de mezclado, de mezclado, como el caso que estamos viendo acá, mezclado de metano y agua. Mejor dicho, no de metano, de alcohol y agua. Tenemos la mezcla con dos composiciones diferentes, esta es la composición 1 y esta es la composición 2. Y aquí sale el producto. Entonces se introducen ambos, después de un cierto tiempo tenemos la mezcla, una mezcla de alcohol y agua, en diferentes proporciones. No conocemos ni la masa que sale, ni tampoco conocemos cuánto es las fracciones que tiene de alcohol y de agua. Bien, precisamente esa es una de nuestras tareas, saber trabajar con estos diagramas, conocer cómo se trabaja con estos diagramas y hacer los balances correspondientes, ¿no? En este proceso semicontinuo, aquí tenemos una corriente continua de aire, aquí en estadía, digamos, está entonces tenemos el hexano. El hexano, aquí tenemos la fórmula global. Entonces, tenemos el hexano y aquí tenemos el aire que no reacciona con el hexano, simplemente es un proceso, en este caso, de separación. En este caso tenemos por ejemplo 10% de hexano que sale y 90% de aire. Entonces, sale esto en forma continua, por eso están los datos, minutos. El objetivo no tenemos en este momento, es un simple diagrama que queremos indicar cuáles son las corrientes que ingresan y cuáles son las materias primas que salen. Semicontinua. Aquí el hexano estuvo presente, no entra en forma continua, no entra, está aquí presente. Sin embargo, sale por acá en la composición de la mezcla. Entonces, el etano, desde el punto de vista del hexano, el proceso es discontinuo. Y desde el punto de vista del aire, semi es continuo. En global, podemos considerar este proceso como proceso semicontinuo.
Bien. Buenos días, tengo una consulta. ¿Podemos asumir que el proceso Entonces, semicontinuo... tenemos ahora el sistema. Seguimos dando algunos conceptos antes de entrar al balance de materia, ¿no?, que debemos tomarlos en cuenta para desarrollar los balances de materia. El sistema, y aquí las clases del sistema. El sistema, dice, ya es una porción arbitraria, este concepto lo conocen. Es una porción arbitraria o la totalidad de un proceso establecido específicamente para su análisis. La frontera del sistema o límites del sistema se circunscribe alrededor del proceso que se tiene que analizar y separa al sistema de su entorno. Entonces, aquí es bastante sencillo, es una porción limitada, porción que uno la elige para el estudio. En termodinámica ustedes llevaban esto, este concepto, lo han llevado este concepto, y dicen claramente, es una porción limitada del espacio que uno elige para poder realizar un estudio termodinámico. Yo recuerdo algo sobre el tema de eso. Entonces aquí lo hemos hecho de otra manera, el mismo significado, pero de otra manera. Entonces dice un sistema se refiere a cualquier porción arbitraria. O sea, arbitraria significa que uno elige arbitrariamente, libre, digamos, o la totalidad de un proceso, una porción limitada o la totalidad de un proceso, o sea, de un sistema o de varios subsistemas, o del sistema completo o de un solo subsistema, establecida específicamente para su análisis. La frontera, todo sistema tiene una frontera, que se llama la frontera del sistema o límite del sistema. En termodinámica ustedes llevaron como, por ejemplo, volumen de control, por un lado, de la materia que entra en un espacio arbitrario del sistema, y lo que rodea se llama superficie de control. En este caso le decimos límite, o también se puede decir simplemente fronteras del sistema. En algunos libros, así, por eso hemos introducido la frontera del sistema, dice. Entonces podemos nosotros utilizar la frontera o también los límites del sistema. Y bueno, las clases las tenemos acá, las clases de los sistemas. Clases, por ejemplo, un sistema abierto es aquel en que se transfiere materia. Ahí tenemos, pero nada de energía. Sistema abierto, todo. Abierto es materia y energía. Materia y energía. Y un sistema cerrado, solamente materia, pero no energía. No, disculpen, energía, pero no materia. Un sistema cerrado es aquel que no tiene lugar la transferencia de materia, pero sí de energía entre el sistema y su entorno. Y un aislado es aquel en el que no existe absolutamente transferencia de materia ni de energía. Entonces, en conclusión, un sistema abierto se transfiere entre el entorno, entre lo que está fuera del sistema, o sea, de los límites del sistema, o sea, entre el entorno y lo que tiene el sistema internamente, dentro de los límites del sistema. Tiene que haber una transferencia. Si la transferencia en este caso, como si es que hay transferencia de masa y energía, entonces le denominamos sistema abierto. Si en ese equipo que vamos a realizar el estudio solamente se tiene que hay transferencia de energía, pero no de materia, entonces tenemos ahí un sistema cerrado. Como el caso de los pistones, por ejemplo. En los pistones podemos dar energía por fuera, no se cambia la materia, el gas se mantiene tal como era, pero sin embargo se produce un proceso de expansión o compresión. Entonces existe transferencia de energía a través de los límites del sistema debido a la combustión o pues, debido precisamente a la energía de la combustión de algún dispositivo que está externo en el entorno hacia el sistema. Y el sistema aislado es contundente, no existe transferencia de materia ni de energía entre el sistema y su entorno. Algunas veces hay confusión en esto. Cuando nosotros definimos el sistema, entonces entre el sistema
y su entorno es lo que no hay, o entre el entorno y su sistema. Y el sistema no hay transferencia de energía. Pero internamente, dentro del sistema, puede tener una serie de transformaciones internas. La única diferencia es que nada hacia afuera, todo internamente. Por ejemplo, la ruptura de una membrana internamente, donde tenga en un lado gas y otro hay un vacío, se rompe la membrana, entonces por lo tanto se llena del gas en la parte vacía internamente. Ese sistema necesariamente es un sistema cerrado. O sea, mejor dicho, sistema aislado, ¿no? Porque no tiene absolutamente transferencia entre el sistema y el entorno. Bien, entonces vamos a ver la clase del sistema, tal como indicábamos, sistema abierto. Aquí tenemos un equipo, un reactor químico, un combustible que entra a la cámara de combustión y bueno, se produce la combustión y salen los gases de combustión. Este es un combustible, si es combustible seguramente habrá carbono e hidrógeno. Puede ser cualquier sustancia orgánica, no en este caso como un alcano, no más de 5 átomos de carbono. Aquí tenemos un sistema cerrado. Este es un pistón típico que hablábamos hace un momento. Puede producirse expansión o puede producir compresión, pero entre el sistema y el entorno no existe absolutamente nada. Lo único que se transfiere es, en este caso, la energía, que hace que el gas se separen las moléculas de gases haciendo presión en el émbolo y por lo tanto expansión en este equipo. El otro es el cilindro, el émbolo. Hay expansión de materia prima, o sea, de materia absolutamente no hay intercambio entre este sistema y el entorno. Pero sin embargo, energía existe. La energía puede introducir, se transfiere el calor a este gas y el calor hace que las moléculas, los gases intermoleculares se rompan o se expandan, haya mayor distanciamiento entre las moléculas y por lo tanto este émbolo sube, hay mayor cantidad de volumen. Entonces hay transferencia de calor, pero lo que no hay es absolutamente transferencia de materia. Y el sistema aislado donde no necesita absolutamente nada. Fíjense que aquí se puso una lámina. Pero este es el sistema del gas. Pero si esta área hubiera sido por afuera, por acá, y se rompe esta membrana, igual sigue siendo aislado, porque el sistema involucra todo el equipo. Pero si rompemos esta membrana, igual sigue siendo aislado. Lo importante es que lo que está dentro del gas, hacia afuera no hay gas, no del gas, sino del sistema. El gas no se transmite hacia afuera ni ingresa, pero tampoco ingresa ni calor, no en energía, como calor no ingresa. Tampoco ningún tipo de trabajo. Es totalmente estático y por lo tanto el sistema es aislado. Bien, la ecuación general de balance de materia. Ahora sí estamos ya en condiciones de entrar a la ecuación de balance de materia. Ahí tenemos un equipo, entra una cantidad de metano y sale diferente cantidad. Si entra una determinada cantidad y sale diferente, ¿qué quiere decir? Que hay un problema, ¿no? En la unidad de proceso. Puede haber una unidad de proceso, un problema, puede ser que haya fuga del propano, puede ser que las mediciones no hubieran sido las correctas, puede ser que internamente cierta parte del propano hubiera reaccionado. Puede ser también que al hablar de fuga esté en alguna parte del equipo estuviera lastimado.
O sea, existe alguna ranura o algo que hace. O puede ser que internamente, tal como les indicaba, los elementos que están acá internamente están afectando al propano. O puede ser que en las paredes del recipiente se ha impregnado, o sea, se queda cierta cantidad de propano y por lo tanto no sale la misma cantidad que ingresa. Y esa es nuestra labor. Tenemos que obligadamente hacer un balance de materia para saber qué fue lo que pasó con el propano que ingresa y que no es igual al que sale. Tenemos que investigar si al haber esas diferencias puede ser que exista pérdida para luego los otros equipos que siguen por delante. Entonces nosotros tenemos que determinar si esto está todo bien, o sea, si no hay fuga, si no hay reacción química, si no hay otros productos, si no se genera otro tipo de producto. El hecho de que como no es igual lo que entra a lo que sale, puede ser que se haya consumido también. Entonces, alguna parte del propano, o puede ser que se haya adherido en las paredes del recipiente. Todo eso, todas esas explicaciones, o sea, todos esos análisis, entonces, necesariamente tenemos que ver o tenemos que plantear una ecuación que nos ayude a solucionar el problema. Y estas ecuaciones ya están establecidas en base a la ley de la conservación de la masa. La materia dice no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, nada puede crearse y en cada proceso hay exactamente la misma cantidad de sustancia presente antes y después de que el proceso haya sucedido. Solamente puede haber cambios o transformaciones de la materia. Entonces tenemos que dar respuesta sobre lo mismo sobre esto. Dice, si la masa del propano que entra es diferente a la que sale en este proceso, es necesario dar algunas explicaciones sobre dicho proceso o sobre dicho cambio. Puede ser por errores en las medidas, generación o consumo, tal como indicábamos hace un momento, ¿no? Exactamente lo mismo. Si consideramos que no hay fugas ni errores ni en las medidas, la ecuación del general de balance puede escribirse de la siguiente manera. Estamos haciendo algunas consideraciones para poder determinar la ecuación del balance general de materia. Y ahí la tenemos la ecuación general del balance. Entrada de materia a través de los límites, salida de materia, ya la conocen esta ecuación. Lo han llevado seguramente en fisicoquímica, termodinámica, en fenómenos lo están llevando. Entonces, tienen esta ecuación de entrada de materia, salida de materia, a través de los límites del sistema. Internamente puede haber un consumo, puede aumentar la cantidad de mercado, aumentar la cantidad de propano, si nos recordamos el análisis que se hizo hace un momento con el propano. Puede aumentar la cantidad de propano, como también puede ser que se consume. O sea, en este caso, tanto la generación y el consumo están más relacionados con las reacciones químicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que bueno, la ecuación del balance de materia debemos considerar la generación y el consumo. Con seguridad hay un ingreso de materia y una salida de materia. O sea, debemos considerar entrada, salida, generación, consumo. La diferencia de cualquiera de estas nos va a dar como consecuencia una acumulación de materia en el sistema. Si todo lo que entra es diferente a lo que sale y no hay regeneración y no hay consumo, debe haber una acumulación de materia en el sistema. En forma resumida tenemos esto ahí. O sea, entrada, salida. Esta ecuación es la más importante y que tenemos que aplicarla nosotros en todos los problemas del balance de materia. Nos dan un problema y lo primero que tenemos que hacer es recordar esta ecuación. Recordar la ecuación y escribirla a partir de ese punto, desde ese lugar donde analizamos en este momento, donde se analiza la ecuación del balance de materia. Entrada, salida, generación, consumo igual a acumulación. Este es el punto de partida. Entonces, entramos a ver qué tipos de balance hay. También, si es que fuera, hace un momento dijimos de que existen los balances, por ejemplo, el balance de procesos físicos, balance de procesos químicos, puede haber. Vamos a ver con el balance molecular. Si el proceso fuera
por ejemplo, que existe generación y consumo, entonces, por lo tanto, ese es un proceso en el cual debemos considerar como químico. Y la manera de cómo resolver los problemas de balance de materia en un proceso químico tenemos dos son el balance molecular y el balance atómico. Entonces, el balance molecular tenemos así, se realiza, dice, el balance para cada una de las moléculas que intervienen en la reacción química, aplicando la ecuación general del balance. Para la siguiente reacción de combustión, hemos hablado de la reacción del propano, vemos ahora del metano. El metano ingresa al oxígeno, al recipiente, al reactor, reacciona con el oxígeno y tenemos metano más oxígeno, dióxido de carbono más agua. Entra al reactor y sale como producto de reacción el dióxido de carbono y agua. Y tenemos que para el metano, por ejemplo, su ecuación sería esta de acá. Para el metano, entrada menos igual consumo. Hay entrada de metano, hay entrada. Hay salida, no hay salida de metano. Con respecto a lo que estoy viendo, con respecto a esta gráfica. Hay entrada de metano, fíjense, y no hay salida. Por lo tanto, este término debo eliminar. ¿Hay generación? No hay generación porque no sale nada de metano. Y tampoco se genera metano y pueda salir como resultado. ¿Hay consumo? Sí hay consumo, porque reacciona con el oxígeno para dar el dióxido de carbono y el agua. Es decir, el oxígeno reacciona, oxida el metano, oxida el carbono y oxida el hidrógeno. Y conclusión tenemos esta. La entrada es igual a la salida como conclusión. Acumulación no hay, se elimina. Balance para el dióxido de carbono. El dióxido solamente se encuentra debido a la generación, al consumo de metano, debido al consumo de metano. O sea, el metano se consume y se genera dióxido. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta la generación para el dióxido. Lo demás, ¿hay entrada? No hay entrada. ¿Hay salida? Sí hay salida. La generación sí se produce. Sin embargo, no se produce consumo, no hay reacción del dióxido de carbono en este reactor. Y como consecuencia sale también el agua debido a la reacción del metano con el oxígeno. Entonces, en conclusión, para el dióxido de carbono tenemos que la salida debe ser igual a la generación. Tanta cantidad de dióxido de carbono se genera acá en el reactor para dar como resultado, o sea, generación, se genera metano, mejor dicho, se genera dióxido de carbono y sale el dióxido. O sea, se genera esta G y sale el dióxido. Esa sería la ecuación con la cual debemos trabajar. En el agua es algo similar, hay salida igual generación. Es similar, el análisis es similar al que se produce en el dióxido de carbono. Se genera agua y sale agua. No hay consumo ni hay entrada, tampoco acumulación a su mismo. Y por lo tanto, la salida de agua es igual a la generación de agua que se produjo en el reactor. Y por último, el balance para el dióxido se debe realizar el balance atómico. Es otro tratamiento que vamos a dar al balance atómico. Igual, posteriormente, antes de concluir con esto, vamos a ver de que este balance del dióxido del oxígeno también se puede hacer desde el punto de vista molecular. Pero lo he anotado acá para que ustedes lo tomen en cuenta de que en una resolución de problemas con reacción química pueden hacer así de esta manera balance molecular. Y en dicho balance molecular también pueden hacer para alguno de los elementos químicos que existen ahí balance atómico. Y el balance atómico es sumamente sencillo. Ahí tenemos dice entrada menos salida, más generación menos consumo igual a acumulación. La entrada es igual a la salida, se elimina todo. No hay generación porque es atómico. No se pueden crear átomos, ni tampoco se pueden consumir átomos. Pero entran y salen. Entran en la composición de alguno de los compuestos que ingresan al reactor y salen también en la composición de alguno de los compuestos que salen
del proceso, o sea, del equipo. Por eso es que la reacción es entrada igual salida. Suponemos que no hay acumulación. En conclusión, la entrada es igual, o sea, el número de átomos del componente I es igual a la salida del número de átomos del componente I, del mismo componente. De los mismos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, por ejemplo, en el balance atómico. Aquí tenemos, por ejemplo, un reactor químico, también unidad de proceso. Ahí se produce la reacción química. El nitrógeno no entra en reacción, es un elemento inerte, tal como entra igual sale. Sin embargo, el metano más oxígeno, dióxido más agua. Aquí le damos algunos ciertos porcentajes. Aquí A es la mezcla, símbolo segundo de la mezcla, o sea, en este caso del metano, y B es el aire. En el aire, dentro del aire está el oxígeno, que es el que entra en la reacción química, el que participa en la reacción química. En cambio, el nitrógeno solamente es un elemento inerte. Consecuencia, sale dióxido, sale agua y también sale nitrógeno. Para este tipo de que proceso anteriormente hicimos sin la participación del nitrógeno, solamente del oxígeno. Para el balance para el carbono, se puede hacer para todo eso. Eso se va a hacer en la parte práctica, que bastante ejercicio de balance atómico y también de molecular. Entonces, aquí lo importante es tener conocimiento y mantener ese conocimiento de que todo lo que entra es igual a lo que sabe en cuanto a átomos. Si para obtener agua hacemos reaccionar hidrógeno más oxígeno, podemos hacer balance atómico del hidrógeno y podemos hacer balance atómico del oxígeno. Entonces, la masa de hidrógeno que entra debe ser igual a la masa de hidrógeno que sale en el agua. La masa de oxígeno que ingresa al reactor debe ser igual a la masa de oxígeno que sale del agua, en el agua. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya algún tipo de factor de conversión. Entran símbolos metano. Por un mol de metano, un mol de metano tiene un mol de carbono. Es correcto, es una conversión, es un factor de conversión en la química de los números de moles. Aquí tenemos como consecuencia igual sale símbolos de carbono en este caso. Esta es una ecuación algebraica. La cantidad de aquí sale carbono, lo que ingresa el carbono debe ser igual. Entonces eso es igual a la salida. Miren, se eliminan los metanos, se eliminan los metanos. Él dice que el balance es para el carbono, por lo tanto tiene que quedar carbono en la entrada y carbono en la salida. Lo demás se elimina. Bien, los balances diferenciales indican lo que ocurre en un sistema en un instante determinado. También se puede clasificar, o sea, los balances de materia como balances diferenciales y balances integrales. Ahí tenemos los balances integrales. Entonces, en el balance diferencial es mucho más aplicable a los procesos continuos. Aquí dice claramente, los procesos continuos son los más adecuados para el balance diferencial. En los balances diferenciales debemos tener en cuenta el tiempo, debemos tomar en cuenta el tiempo. Decimos mol, kilogramo de un determinado compuesto por segundo, o por hora, o por minuto. Entonces, debemos tomar en cuenta eso. En cambio, en el balance integral, solamente se toma en cuenta la cantidad de masa con la que se expresa, como acá personas, gramos de oxígeno, barriles. Esta es la manera de cómo se deduce la ecuación correspondiente para un balance integral. Entonces, describe lo que ocurre en el proceso entre dos instantes determinados. Tiempo 1, tiempo final. Tiempo inicial, tiempo final. Cada término de la ecuación es una porción de la cantidad que se balancea y tiene una unidad correspondiente como personas, gramos de dióxido, barriles. Es común utilizar el proceso intermitente. O sea, es común utilizar los balances integrales en los procesos intermitentes. O sea, los balances en este caso integrales en un proceso intermitente. O lo inverso. En los balances integrales también se puede utilizar el proceso intermitente. Es común eso. Se adapta más a ese tipo de trabajo. Ahí tenemos, por ejemplo, siempre se parte de la ecuación general del balance de materia, la acumulación. Existe salida y se existe entrada de materia prima. Con reacción química,
tomamos en cuenta la acumulación, existe generación y existe consumo. Si se igualan estas dos ecuaciones, indicamos de que existe entrada más generación igual salida menos consumo. Es solamente una parte del relacionamiento de estas dos ecuaciones. La acumulación, la ecuación 1, la ecuación 2. Esas dos se combinan y tenemos como consecuencia entrada menos salida, que está acá. Entrada menos generación igual salida menos consumo. Es un arreglo solamente de términos. Bien, entonces es parte de esto y se debe tomar en cuenta claramente los bases en los procesos y en los balances integrales. Se puede aplicar para un proceso en estado, por ejemplo, un proceso que no tiene reacción química y solamente trabajaremos con la ecuación 1. Y si es con reacción química, trabajaremos con la ecuación tomando en cuenta generación y consumo. Bien. Bien, tuve un pequeño inconveniente. Van a disculpar. Resulta que tenemos el diagrama de flujo. Antes estábamos. Entonces, en los balances integrales estábamos indicando que es común utilizar el proceso intermitente para los balances integrales y el caso inverso. Y ahí tenemos las ecuaciones con las cuales podemos trabajar. Bueno, y nos faltan dos términos, o sea, dos conceptos importantes, el diagrama de flujo y también los grados de libertad. El diagrama de flujo tenemos acá, lo podemos ver con, se indican las variables del proceso de las corrientes que se conocían y toda la información sobre las mismas, así como también los símbolos, las variables desconocidas, presión, temperatura, composiciones, cada corriente de entrada y salida. En la resolución de problemas, lo más recomendable es dibujar el diagrama de flujo, usando recuadros y otros símbolos para representar las unidades de procesos, reactores, mezcladores, unidades de separación, etc. ¿Qué es lo que decimos con esta redacción? Lo primero que se debe hacer, lo vamos a ver en un momento, lo primero que se debe hacer es revisar bien el diagrama, elaborar su diagrama de flujo. Elaborar el diagrama de flujo significa entender el problema.
Se entiende el problema y recién se hace el diagrama de flujo. Y se utiliza todos los esquemas que por ejemplo, que se deben utilizar para un ventilador, para un reactor, para un intercambiador, etc. Entonces, mejor si se utiliza eso. En caso contrario, se deben utilizar algunos cuadros, o recuadros, usando recuadros u otros símbolos para representar las unidades del proceso. Entonces, hacemos el diagrama correspondiente. El diagrama, fíjense, donde se indiquen con claridad las variables del proceso de las corrientes conocidas y de toda la información sobre las mismas, así como también los símbolos de las variables desconocidas para identificar las incógnitas, ¿no? O sea, variables conocidas y desconocidas, o sea, al decir desconocidas son las incógnitas. Aquí existe un diagrama que podemos verlo con calma, fíjense. Aquí existe, por ejemplo, como recomendación, este es bastante completo, son dos destiladores de benceno y tolueno, una mezcla de benceno, tolueno y xileno. Y su diagrama de flujo correspondiente. No está enunciado, pero sí podemos indicar nosotros, en base a este diagrama, lo inverso, qué es lo que ocurre hacia la redacción ya para formular nuestra propia redacción. Entonces, en algunas oportunidades los problemas lo que nos dan es la redacción, o sea, la redacción, el planteamiento del problema, y nosotros elaboramos el diagrama. En otras nos dan, por ejemplo, el problema también, pero con su respectivo diagrama de flujo. Entonces, lo que tenemos que hacer es compatibilizar entre lo que dieron, entre lo que nos dan, y la redacción, el planteamiento del problema que hay. Entonces, en este caso, por ejemplo, entran 100 mol kilogramos de esta mezcla de gases, benceno, tolueno, xileno, con su respectiva composición. Seguramente en la redacción indica esto, en qué porcentaje entra esta mezcla, y se elige una base de cálculo. La base de cálculo, cuando no existe base de cálculo, nosotros debemos introducir una base de cálculo, que es en la corriente. Esta base de cálculo se introduce en el lugar donde mayor cantidad de información existe. Aquí existe toda la información correspondiente, por lo tanto nos conviene introducir una base de cálculo, 100 mol hora correspondiente a esta mezcla. Son las fracciones. Como recomendación, siempre en la parte inferior de esta corriente, en la parte inferior y de cualquiera de las corrientes, debemos tratar de que sea las fracciones en la parte inferior y en la parte superior los flujos. Aquí tenemos símbolo hora y aquí tenemos las fracciones. En este caso, por ejemplo, no conocemos absolutamente nada. Son puras fracciones. Conocidas dos fracciones, dos términos de esta corriente, podemos calcular el tercero por simple deducción porque son fracciones. Es decir, 1 menos XB menos XT, tenemos los moles correspondientes. Fíjense, en este otro caso, la diferencia entre el primero y el segundo es que aquí no tenemos, por ejemplo, benceno. Y tampoco tenemos la corriente interna, o sea, en este caso una corriente interna del flujo que sale del tanque 4, que va directamente desde fondos de la columna. Pero no sale benceno. Sin embargo, por arriba sale benceno. En la parte superior. En el tanque 5 no sale xileno, pero sale xileno por la parte de abajo, por los flujos. Tampoco no tienen los flujos correspondientes. O sea, aquí el único flujo que conocemos es 100 moles. No tenemos los flujos acá, no tenemos los flujos en esta zona. Aquí no tenemos los flujos también acá, ni los flujos en esta zona, en esta corriente. Entonces, ¿qué es lo que queremos en este momento? Hacer la representación de un diagrama de flujo. Fíjense el tipo de estilo, o sea, de esquema que tenemos como destiladores. Fíjense los sistemas que hemos utilizado, las flechas que estamos utilizando también para hacer la conexión entre un tanque y otro tanque, un destilador y otro destilador. Aquí es muy importante la revisión de esta corriente, porque tenemos aquí el flujo que ingresa, que nosotros lo estamos poniendo arbitrariamente, o sea, porque nos conviene más 100 mol hora. Le estamos poniendo al flujo, a la corriente del flujo que entra por la parte superior.
¿Por qué? Porque esta tiene completa acá. Benceno, tolueno y sileno. Fíjense que en ninguna otra más tiene completo. Siempre aquí tenemos benceno y tolueno y no tenemos sileno. En esta tenemos benceno, tolueno y no tenemos, en este caso, el tolueno tenemos benceno, tolueno, sileno no tenemos. Entonces, en esta otra de acá tenemos tolueno y sileno, pero no tenemos benceno. En esta otra tenemos benceno y tolueno y no tenemos sileno. Entonces, en cada una de estas corrientes existen algunos datos que faltan. Entonces, eso hace que mejor podemos tomar también aquí cualquiera de estas corrientes como flujo o como base de cálculo. Pero eso seguramente se va a dilatar mucho más. Lo pueden hacer ustedes como práctica. Se va a dilatar más el problema. Lo que hay que hacer es agilizar en tiempo todo, terminar rápidamente, resolver rápidamente el problema, ¿no? Que no lleve mucho tiempo. Y para eso tenemos que formular bien nuestro diagrama de flujo. El diagrama de flujo, entonces, tenemos acá bien elaborado los respectivos flujos, los datos que se... Tenemos que los datos escribirlos muy bien, identificar bien las corrientes, es decir, como un mapa, exactamente como un mapa. Mientras ustedes conozcan, elaboren mejor el mapa, van a llegar a ubicar exactamente el lugar al cual quieren llegar. Esto nos permite posteriormente, este diagrama nos permite elaborar los grados de libertad para resolver el problema. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, después que ustedes hagan práctica de balance de materia atómico, molecular, y establezcan los respectivos diagramas de flujo y también establezcan, o sea, todo lo relacionado al diagrama de flujo, a la base de cálculo. Bien, entonces una vez que nosotros hemos hablado de esto, hacemos nuestro diagrama de flujo y en forma inmediata podemos entrar a la base de cálculo. Ya lo indiqué eso, o sea, es la cantidad de cierta variable involucrada en el problema, en la que se refieren otras formas además para efectuar los cálculos necesarios. La base de cálculo es la referencia que se elige para los cálculos que se realizarán. Puede ser un tiempo o cierta masa de material o alguna otra cantidad conveniente que facilite los cálculos. Como recomendación, conviene elegir como base la corriente que posea mayor información, en lo que indicábamos hace un momento. En los casos en que hay más de una base de cálculo apropiada, lo mejor que se puede hacer es usar una base de cálculo unitaria. 1 o 100 de algo, kilogramos, horas, moles, pies cúbicos, etc. Entonces, la base de cálculo, si no lo tenemos establecido en el problema, que es uno de los obstáculos también, en forma inmediata, en la base de los datos, elegimos la base de cálculo correspondiente. Aquí podemos, por ejemplo, elegir la base de cálculo. Si no hubiera este 100 mol, lo más conveniente es elegir esta base de cálculo con referencia a estas fracciones, a estos porcentajes fraccionales. Entonces, yo considero que ya estamos en condiciones de entrar a la resolución del problema y eso lo vamos a hacer, se va a hacer también en coordinación con el ingeniero Roy y también con el autoayudante. Hay que dar su espacio para que ellos exijan al máximo la resolución de problemas también. Y conmigo en la siguiente clase vamos a avanzar también algunos problemas que donde tengamos que ver diagrama de flujo, tengamos que ver todo lo que hemos hablado, más los grados de libertad, que lo van a ver en este momento, los grados de libertad que quedan pendientes. Base de cálculo, grados de libertad. Esto en forma inmediata, o sea, la próxima clase lo vamos a ver con calma. Además con problemas. Bien, jóvenes. Entonces vamos a despedirnos de la clase. Bien, jóvenes. ¿No fue muy rápido? ¿Ah? ¿Muy rápido? Más lento. Quiero sus sugerencias para que en la próxima clase ande un poco más con calma. ¿Ah? Quizás por hambre, ¿no? Ya. De todas maneras, vamos a volver a repetir esta clase bien con otro problema ya elaborado por mi persona. Aparte, eso lo van a hacer también con el ingeniero Roy. Esta es la parte más importante y más bonita de la materia, así que vale la pena que ustedes se dediquen, revisen. El libro guía de esta parte es el Felder.
ustedes Felder, o sea, pueden recurrir al Felder, hay bastantes problemas resueltos, pueden revisar el Felder, es decir, que también su solucionario del Felder, pueden revisar los problemas que ya están resueltos. Bueno, y nosotros vamos a ir sí en forma como por etapas, ¿no? Necesitamos dar un paquete de conceptos, hacer problemas, otro paquete de conceptos, hacer problemas y así sucesivamente, ¿no? Para no congestionar, o sea, no saturar, ¿no? Con conceptos teóricos y después ya no se pueda. Esto es metodológicamente que hacerlo. Lo que les insinúo es que si ustedes ven conveniente, revisen nuevamente la clase en su casa, la revisen bien, o si no, vayan a los libros de Felder, dejen Felder, resuelvan problemas. Esta semana se va a hacer problemas ya de balance de materia, puede ser con el ingeniero Roy y también con el ayudante, todos están en calidad de auxiliares. Entonces, eso sería por mi parte. No sé si todo está bien. Ahí. Bueno, primera pregunta, está muy rápido. ¿Está bien, Omar? ¿Sí? Está bien, ingeniero. ¿Se entiende? Está ya. Bien todavía. Ya. Gracias por hacer un estímulo, pero a mí se me hace que lo he hecho muy rápido. Se me hace que a veces uno está con el texto, no con el texto, sino con las ideas ahí en la mente, rápido y comienza se emociona, como dice, se emociona con el tema. Y no es así. Entonces, en cambio, ustedes están en la parte de adquirir ese conocimiento de esta unidad de la materia y mi deseo es como profesor que ustedes lo adquieran bien, porque esa es la base de toda la ingeniería, ya van a ver posiblemente ustedes, que esta es la base para mi concepto, respetando el enfoque de todos los profesores, es una de las partes sumamente importantes de la ingeniería química. Bien, jóvenes, entonces, los dejo, nos vemos en la próxima clase, ¿listo? Repasen, que le vaya muy bien. No, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.